empiezo agradeciéndole la posibilidad de que este tipo de temas puedan ser abordados de una manera más directa y más clara para que la gente quede debidamente informada. Recordarán que la ley de migración que actualmente nos rige entró en vigencia en 1 de marzo del 2010 y esta ley trae una serie de regulaciones en el tema migratorio, incluyendo sanciones para diferentes perfiles que ahora vamos a hablar en caso de que algunas de las disposiciones migratorias no sean cumplidas. Específicamente hay sanciones para patronos, hay sanciones propiamente para la persona extranjera que no cumpla con ciertas regulaciones, también hay sanciones para transporte internacional que favorezca el ingreso irregular de personas, y también hay sanciones para centros de hospedaje que, sobre todo los de orden lucrativo, ¿verdad?, que no verifiquen la permanencia regular de las personas. Entonces, específicamente en el tema que ha llamado mucho la atención de los $100, recordemos que las personas en Costa Rica, para permanecer en una serie de actividades o por reunificación familiar o porque realmente su estancia en Costa Rica es más permanente, entonces deben contar con una categoría migratoria, ya sea de residente, de un permiso laboral o como estudiante o como religioso, alguna categoría migratoria. En ese sentido, las personas que ya tienen una categoría migratoria, pero que la dejan vencer, ¿verdad?, que ya tienen una categoría que incluso se plasma en un documento de identificación que se denomina DIMEX, ¿verdad?, pero la dejan vencer, la ley da un margen de 3 meses para que la persona la renueve, ¿verdad?, por el siguiente periodo, y si lo hacen antes de que se venza la fecha, pues no hay ningún tipo de multa. Al momento de renovar, si la persona hace la gestión de renovación, pero se había pasado del tiempo límite, ¿verdad?, de la vigencia, entonces lo que tiene que pagar para renovar, además del costo del documento, es $3 por mes vencido. Entonces, si una persona es, por ejemplo, padre o madre costarricense, tiene una residencia permanente, tiene un DIMEX, se le vence el DIMEX y deja pasar 3-5 meses, entonces va la cantidad de meses multiplicado por 3. Entonces, si son 3 meses, $9, si son 5 meses, $15, y así por la cantidad de meses que tenga vencido. Ahora, si esa persona, y ese es el detalle importante que hay que tener claro, si esa persona que ya cuenta con un DIMEX pretende salir del país y tiene su condición migratoria vencida, entonces en el puesto fronterizo se le va a hacer ver que tiene la condición migratoria vencida, y si quiere salir va a tener que pagar $100 por mes vencido como sanción, ¿verdad? O a cambio una imposición de no poder regresar al país si no ha transcurrido 3 veces el tiempo que se quedó de más, ¿verdad? Pero quisiera enfatizar en el hecho de que esa multa de los $100 tienen que darse 2 supuestos. Uno, tener un DIMEX o una cédula vencida, y 2, que la persona esté saliendo del país, ¿verdad? Porque la intención del legislador es que la gente que está en Costa Rica, que tiene un estatus regularizado, se mantenga siempre vigente ese estatus. Ahora, la pregunta que siempre nos hacen: una persona que ingresa por turismo, que se le vence la visa y después va a salir, ¿tiene que pagar esos $100 de mes vencido? No. ¿Por qué? Porque no ha tenido una condición migratoria de permanencia en el país. Recordemos que si una persona se le da un permiso de ingreso a modo de turista, se le dan 30 días, 60 días, 90 días, lo que se le haya dado, y permanece de más, no hay una sanción económica que convalide esa situación, sino que la persona, si es identificada por la Policía de Migración, lo que se expone es a una deportación, que es tal vez entre una multa económica y la deportación es más grave la sanción de deportación, porque implica no solamente la salida involuntaria del país, sino que también va a implicar una sanción de una limitación de ingreso de vuelta de 5 años. Estamos claros que la ley, digamos, ya tiene años de estar, digamos, vigente. 4 años. Sí, pero la pregunta es, ¿esto no vendría, digamos, al reactivarse el cobro de los $100, no vendría a encrudecer
el ingreso de personas irregularmente al país o viceversa? No, vea, yo creo que todos los países que somos estados de derecho sabemos que hay derechos y que hay deberes. Y como usted lo acaba de decir, esta es una ley que por diferentes razones, esto que fue una disposición del legislador del año 2010, han pasado 4 años, ¿verdad? En donde por una razón u otra estas multas habían estado suspendidas como congeladas y no las habíamos aplicado. A esta altura las personas tienen que conocer las reglas del juego y se dieron bastantes oportunidades para que la gente pusiera a derecho su situación. Entonces no es encrudecer o hacer más difícil, se trata de si la persona cumple va a obtener un estatus migratorio, va a poder permanecer en el país, va a tener una opción de trabajo si es que ha pedido trabajo y puede permanecer legítimamente en el país. Si no cumple, entonces se atiene a una consecuencia. Por eso le repito, el ingreso irregular, a todas luces, ingresar a un país, cualquier país que sea, de manera irregular, implica que la persona está violentando los derechos, las leyes de ese país, está ingresando de manera no autorizada y eso legitima al país a deportarla. Ahí no hay multas, ahí no hay nada, y es una deportación y eso ocurre en todos los países del mundo. Si la persona ingresa al país, hace su trámite, recibe un DIMEX, en este caso recibe una condición migratoria, lo propio es que mantenga al día esa condición migratoria. Y vea lo que le dije antes, la multa por renovar en forma tardía es tan solo de $3 por mes vencido. En este tiempo que hemos estado dando oportunidades, nos encontramos muchísima gente que por los regímenes de excepción de tiempos anteriores, hasta de 5 a 10 años han mantenido la condición migratoria vencida. Pero mucha de esa gente escuchó nuestro llamado y más de 45,000 personas han puesto al día su documento. Y en ese sentido, entonces, ellos también tienen más facilidad para acceso a los bancos, más facilidad para poder hacer sus gestiones en los servicios públicos. Usan ese mismo documento incluso de entrada y salida, como ocurre en el caso de Nicaragua, que usamos el DIMEX como un documento de viaje. O sea, le da una serie de condiciones y de estabilidad en muchos sentidos. Y la renovación, lo único que cuesta, si es que la persona la deja vencer, porque también la puede renovar antes de que se le venza, ¿verdad? Pero si la deja vencer, lo único que cuesta son $3 por mes vencido. Los $100, y por eso insisto en hacerlo tan separado, los $100 es si la persona, además de tener el documento vencido, pretende salir del país. Vea que es cuando pretende salir del país, que llega a un puesto fronterizo, entonces le van a decir, señor o señora, usted tiene su documento vencido, va a tener que pagar $100 por mes vencido, y eso es por sanción, porque no es ni siquiera para renovar. Entonces es muy importante que la gente comprenda la diferencia de los $3 y los $100, porque más bien nuestro llamado es a que la gente no deje vencer su documento, que para todos los efectos siempre es importante tenerlo al día. Eso también nos ocurre a los nacionales. Si a mí se me vence mi cédula de identidad, ¿verdad? Yo no puedo hacer una gestión en el banco, a mí no me cambian un cheque, yo no puedo hacer una diligencia de servicios públicos porque tengo mi cédula de identidad vencida y tengo que ir a renovarla. Entonces aquí ocurre lo mismo, hay que mantener el documento al día. Ese es el primer llamado. El segundo llamado, si la persona se ha atrasado, entonces hacemos un llamado para que venga y renueve. No entre más tiempo pase sin renovar, más multa de $3 va a tener que pagar el día que quiera venir a renovar el documento. Y tercero, si tiene en vista en corto plazo salir del país y además tiene el documento vencido, entonces más bien que no se espera llegar al puesto fronterizo y que le digan tiene una multa de $100 por cada mes, sino que haga la renovación antes y solo va a tener que pagar $3 por cada uno de esos meses. En el caso, digamos, de la Caja del Seguro Social, estamos claros de que, digamos, tiene que ir de la mano junto con el trámite migratorio. Sí. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando una persona, digamos, que tiene su cédula de residencia, el DIMEX, ve vencida su cédula? Su familia, digamos, depende, digamos, de ese seguro social. El seguro social actualmente, digamos, el carnet que le es entregado a estas personas, viene con la fecha de vencimiento de la cédula.
Volvemos otra vez a lo mismo. Si una persona tiene un seguro que utiliza como seguro familiar para el resto de sus miembros, ¿verdad? Un jefe de familia, una jefa de familia que asegura a sus hijos, o el esposo que asegura a la esposa, la primera obligación es tratar de mantener su cédula al día. Eso es número uno. Y número dos, recordemos que para efectos de migración lo que nosotros ocupamos es que cuando vaya a renovar mantenga ese seguro. La mayoría de estas personas son personas asalariadas, y mientras el patrono no deje de pagar el seguro se mantiene al día. Este muchacho que trabaja en la construcción como trabajador independiente se vio vencida su cédula, perdió, digamos, lo del seguro, y después de esto le vienen a cobrar retroactivamente, digamos, por parte de la Caja del Seguro Social. Pero la pregunta es, al terminar, digamos, ese contrato laboral, la Caja puede extender, mientras esa persona consigue un trabajo, 3 meses más el seguro, pero en este caso esta persona había bloqueado esa oportunidad, o sea, se deja de fuera esta situación. Bueno, dos cosas, digamos, la dinámica con la Caja. Es muy importante que se hable directamente con la gente de la Caja, porque son las reglas que tiene la Caja del Seguro Social, ¿verdad? Lo que nosotros sabemos como migración es que aquí a veces confundimos una cosa con la otra. No es lo mismo el seguro de asalariado que el seguro voluntario. El seguro de asalariado incluso se puede extender al resto de la familia, y como le acabo de decir, se mantiene vigente en el tanto se esté pagando, ¿verdad? Que de la mano va el también tener el documento al día, pero como le estoy explicando, si la cédula se vence pero el seguro se mantiene pagándolo el patrono, entonces ahí no van a tener ningún problema de que se mantenga el aseguramiento, tanto el asegurado directo como el asegurado familiar. Eso es un escenario. El otro escenario es el trabajador independiente que paga un seguro independiente, y valga decir, el seguro independiente no se extiende a la familia. Por eso es que creo que en este caso que le consultaron a usted, no es un seguro independiente, es un seguro asalariado, ¿verdad? Que es el que sí se puede extender a la familia, mientras que el seguro independiente es individual, no se extiende. Pero entonces, en ese caso, si este muchacho paga su propio seguro, él paga su propio seguro, el seguro termina en el momento que él deje de pagar. Cuando él viene a renovar, la Caja le va a cobrar la diferencia. ¿Por qué? Porque lo que la persona tiene que hacer, como es un seguro voluntario, es empieza el seguro, y si por alguna razón no puede pagarlo más, entonces tiene que ir a retirar el seguro para que no se le empiece a crecer una deuda con la seguridad social. Por eso es que hay que tener como muy claritas esas reglas, porque un supuesto no se aplica a otro, ¿verdad? Y todavía para que haya más claridad en esta información, pues la recomendación también es acudir a las autoridades de la seguridad social. Migración, por su parte, ya ha previsto, digamos, la situación en la que quedan, digamos, muchos inmigrantes, en su mayoría nicaragüenses, ¿verdad? Pero estamos claros que hay gran cantidad, digamos, de inmigrantes aquí en Costa Rica. Los que no tienen la posibilidad de regularizar su situación, digamos, porque no tienen ningún tipo de vínculo, ¿qué va a pasar con estas personas? Bueno, volvemos a lo mismo. Esta es una ley que tiene 4 años. ¿Verdad? Entonces, la pregunta yo más bien se la devolvería a las personas que están en esas condiciones. ¿Qué decidieron hacer? Porque si por alguna razón no podían regularizar, recordemos que nosotros tuvimos un plazo de 2 años, en el caso de las personas que están aquí por trabajo, que es una buena cantidad, tenían 2 años en el sector agrícola, en el sector doméstico, de servicios domésticos, y en el sector de la construcción, para regularizar su situación de una manera extraordinaria. Les exoneramos de tener un ingreso legal, les habíamos exonerado también de que tuvieran la visa vigente, les exoneramos del cambio de categoría, del pago del cambio de categoría que establece la ley, que eran $200. Esas eran las ventajas que tenían esos tiempos. Quienes no aprovecharon esa oportunidad, entonces se ven a la condición ordinaria. ¿Qué quiere decir que tienen que cumplir con la condición ordinaria? Que tienen que haber ingresado por un puesto fronterizo, porque la única forma autorizada de ingresar al país, que tienen que tener un pasaporte, que es el documento de viaje que en todas partes
partes del mundo se ocupan para ingresar a otro país y que tienen que tener la visa vigente, ¿verdad? Esas son las reglas ordinarias. Si durante este tiempo una persona no está cumpliendo con estos 3 requisitos y quiere permanecer en el país, lo que le va a corresponder es devolverse a su país de origen y empezar de nuevo, ¿verdad?, el procedimiento. ¿Por qué? Porque ya dimos 4 años de esta gran tiempo de moratoria en donde dimos un poco más de flexibilidades. Valga decir que si bien creemos que más gente pudo haberlo utilizado, alrededor de 40,000 personas regularizaron su situación durante este tiempo, lo cual nos hace ver que con un poquito de esfuerzo de todas las partes es posible accederlo. Quien en este momento siente que no participó de esos procesos por las razones que sean y que entró, como decimos, por monte y no tiene ingreso regular, esa persona lo que se expone es a la deportación. Y eso no es tratar de encrudecer, es que esas son las reglas migratorias de todos los países. Usted tiene que entrar a derecho a un país y tiene que permanecer por el tiempo que ese país lo autoriza y tiene que hacer las actividades para las que ese país le autoriza, ¿verdad? Necesitamos promover, ¿verdad? Y en eso nos sentimos realmente satisfechos de que hemos visto que al menos desde la frontera norte, propiamente en Peñas Blancas, hemos visto que más gente está ingresando por puesto fronterizo, con su pasaporte, con su visa. ¿Cuál es la debilidad todavía? Que se nos queda más tiempo de la cuenta porque se quedan trabajando, pero no regularizan como trabajador. Entonces, de ahí que dimos tanta oportunidad. En este momento abrimos otro periodo de regularización extraordinaria específicamente para el sector agrícola. Estamos en conversaciones con la Asociación de Trabajadoras Domésticas para ver qué diseño podemos hacer para tratar de ayudarles a otras personas que se quedaron en el camino, quizá porque los patronos no les ayudaron, etcétera, para buscar de qué manera. O sea, siempre vamos a estar abiertos a buscar alternativas, pero la gente lo que no puede hacer es ignorar las leyes de un país. ¿Por qué? Porque no solamente se exponen a ese tipo de sanciones, es que en sí misma esa condición de irregularidad les genera muchísima vulnerabilidad. Vea, una persona sin documentos se expone a que su contrato de trabajo, por decirlo entre comillas, sea en condiciones de explotación, no les pagan salario mínimo, no los aseguran, si tienen un accidente laboral no tienen seguro de riesgos laborales, y eso no solo perjudica a la persona, perjudica a su núcleo familiar. Entonces, y se hace una especie de competencia desleal entre el que hace todo y cumple todo y paga todo y el otro que ingresa sin nada de documentos pero pretende los mismos derechos. O sea, no podemos tratar de igual manera a gente que cumple versus la gente que no cumple. Y lo que nosotros estamos llamando es que la gente cumpla con las obligaciones que tiene en materia migratoria.